Hola amigos, nuevamente aquí en los tips de peronismo, capítulo número 8. Hoy nuevamente un día peronista, por eso retomamos los nuevos tips de peronismo después de los días de lluvia y después del discurso del presidente donde extendió la cuarentena. Comencemos. Un nuevo capítulo de los tips de peronismo porque habíamos decidido dejar por un tiempo. Pero bueno, las novedades políticas y las noticias y la actualidad nos lleva a replantearnos esto y volver con los tips de peronismo. Los temas que urgen de la actualidad es el tema de la liberación de presidiarios por el tema de la pandemia. El tema es que son alrededor de 2.300, según las noticias, que van a gozar de la libertad condicional con pulsera electrónica, que no todos lo van a tener porque no hay capacidad, solamente con el compromiso de uno de los familiares, que puede ser el padre, el hermano, de decir sí, yo voy a cuidar de él, nada más que con eso le van a otorgar la libertad domiciliaria. Política que se tienen que analizar, como por ejemplo el que está sacudiendo hoy en día la liberación de 2.300 presidiarios que toman la libertad por el tema de la pandemia. El 90% de los presidiarios vuelven a delinquir y sin pulsera electrónica y únicamente con el compromiso de un familiar que va a hacerle cumplir con la prisión domiciliaria. No creo que sea muy eficiente y eficaz el método. Recuerdo que antes de la pandemia ya habían declarado que el sistema penitenciario estaba sobrepasado de detenidos y que iban a liberar a 1.600 presidiarios por este motivo. Pero ahora con el tema de la pandemia aprovecharon y liberaron 2.300. Les comentaba, la prisión domiciliaria únicamente va a ser garantizada por un familiar directo y que tampoco va a ser responsable porque no va a tener ningún tipo de condena en caso que no cumpla con su palabra. O sea que no hay responsabilidad de ningún lado, únicamente la responsabilidad del presidiario, que no escape, que no robe, que no salga a delinquir, y eso me parece no adecuado ni viable. Iban a criticar esta situación, esta medida que se tomó, y los subsecuentes siempre salieron a defender al gobierno, que dicen que es el poder judicial que tomó esta decisión. Perfecto, puede ser, pero ¿no es el ministro de Justicia del gobierno? El gobierno puede ampliar la Suprema Corte, como hizo Néstor Kirchner, a 9 miembros y nombrar sus propios jueces para marcar la línea del gobierno. Es más, esta medida le pidieron la gente de derechos humanos. El tema que era urgente tratar era el tema de los salarios de los trabajadores. Sabemos que por el tema de la pandemia muchas empresas dejaron de producir, muchas entraron en crisis, las pymes y medianas empresas, y por tal motivo el gobierno lanzó un préstamo que le iba a dar a las empresas para que financien los sueldos, los salarios de los trabajadores, y otro iban a subsidiar directamente con el 50%. Las grandes empresas van a cobrar ese 50%. Y con delegados de la CGT se reunieron y apretaron a la gente de la CGT y negociaron un 25% menos de bajarle el salario a los trabajadores. O sea, una reforma laboral encubierta prácticamente, rebajarle el salario a un trabajador. Y la CGT accedió, que es lo peor. O sea que las empresas, estas grandes empresas,
porque las pymes y medianas empresas, no, algunas por un motivo de documentación no van a recibir este beneficio. Las grandes empresas solo van a abonar el 25% del sueldo, porque el 50% va a ser, lo va a agregar el Estado, un 25% que le hace a través de la CGT, le descuenta, le bajan el sueldo, el salario, y solo van a abonar el 25%. Únicamente garantizando que no van a suspender a personal. Dio la cuarentena hasta el 10 de mayo. Eso fue decisión del presidente, con una excepción que es permitir a los ciudadanos salir a caminar por 1 hora, sacar a los chicos a 500 metros del domicilio, hasta 500 metros del domicilio. Lo dejó en consideración de gobernadores e intendentes y la mayoría lo rechazaron. Está el préstamo a los monotributistas, que no todos lo van a recibir. El subsidio de 10.000 pesos, perdón, el subsidio de 10.000 pesos. Digo préstamo porque ahora sí le van a otorgar un crédito en 12 cuotas hasta 150.000 pesos. A determinadas categorías monotributistas, lo que cobraron los 10.000 pesos no van a tener el crédito este. Pero es un crédito que vas a tener que abonar. Dicen que es a tasa cero. Los bancos están dando un poquito de vuelta para otorgarlo, no es tan fácil. Sabemos que los bancos no quieren poner su billete en los créditos a cero interés. Ellos siempre quieren ganar. Mientras notamos que libera a 2.300 presidiarios, por otro lado vemos que él inician causas penales a la gente que quiere salir a trabajar, a los cuentapropistas, los que venden en el tren, que hay muchos casos, a los chicos africanos que venden cinturones en las esquinas, los vendedores ambulantes. Toda esa gente está desguardada del tema de la pandemia. Y se analiza hoy en día que una vez que el presidente lo dijo también, que una vez que salgamos de esta situación de la pandemia, va a crecer la pobreza. Ya la UCA al día de hoy hizo un estudio que ya tenemos un 45% de pobreza. Imagínense cuando salgamos de esta cuarentena. Va a haber más pobres, mucho más pobres. Va a haber empresas quebradas, quebrantos de pymes, y lamentablemente el sistema productivo argentino es el que más lo va a resentir. El que mueve la economía, el 80% de la economía lo mueven las pymes y las medianas empresas, que no están cubiertas en esta pandemia, están abandonadas, están obligados a pagar las obligaciones. Está bien que bueno, dicen que el que tiene todo al día, o el que tiene todo el día va a recibir ayuda para abonar los salarios, pero los impuestos, los alquileres, los cheques que vienen rebotados, que hay una pila de cheques rebotados impresionante, esto va a generar un llamado a concurso maratónico, es el llamado de concurso de las empresas. Por eso estamos en una situación muy complicada. El sistema político argentino, nacional, está muy complicado. El último tema al momento es el tema del impuesto a la riqueza, que tanto alboroto ha producido esta semana por el tema del Congreso, que si funcionaba o no el Congreso, si iba a ser a nivel virtual o iba a ser presencial, que es lo que pedían la gente de Cambiemos. Al final decidieron hacerlo virtual. Va a sesionar y se va a sesionar sobre la propuesta que lleva al Congreso Máximo Kirchner a través de todo el bloque del kirchnerismo, y que ya tiene prácticamente mucho apoyo. El tema es que van a restaurar un impuesto que ya existía, que es el impuesto a la riqueza, que va a ser del 1% por única vez. Yo les recuerdo que anteriormente existía el impuesto a la riqueza del 3% anual, constante, y que Macri
lo dio de baja en el 2015 cuando asumió. Por eso, a mi simple entender, me parece muy poquito, el 1% por única vez. A gente que tiene millones de dólares no es nada. Encima se resisten. Por eso sería bueno, aunque sea, volver al 3% anual, fijo, como era antes, o al 5% en 10 años, como hace Alemania. Todos los países de Europa están agregándole impuestos a la riqueza. No somos los utópicos, los revolucionarios, ojo. Toda Europa lo está realizando. Básicamente los principales países de Europa, como Alemania, Francia, ya están pensando en instalar este tipo de impuestos a las grandes riquezas. El más rico se hace más rico y el pobre cada vez más pobre.